Vamos a iniciar la segunda clase, que es sobre la médula, el tronco encefálico y cerebelo. Sobre todo enfocado desde la función motora. Comenzamos con la médula espinal. La médula espinal procesa información sensorial a ese nivel, o sea que la información sensorial, la que nosotros recibimos del medio externo, ya sea por el tacto, por cualquiera de los órganos de los sentidos, no solamente se integra a nivel cortical, como les había adelantado, no solamente tiene que llegar hasta el cerebro para integrarse ahí y generar una respuesta adecuada, sino puede hacer en niveles más inferiores. Así está organizado el sistema analítico. Por supuesto que son reflejos más simples y son respuestas más simples también. Entonces, por eso es que señalamos que la información sensorial se integra en todos los niveles del sistema nervioso central y va a producir pues, respuestas motoras apropiadas. Se inician en la médula espinal y ahí ahí van a presentarse reflejos simples, como vamos a ver más adelante, pero también se extiende esa información sensorial, llega hasta el cerebro y va a producir respuestas más complejas. La médula espinal no viene a ser solamente una estructura de conducción o de pasaje para todas las señales sensoriales y motoras que vienen de las extremidades, de todo el cuerpo, ¿no? Sobre todo de las extremidades. No solamente van a transmitir, van a conducir las señales sensoriales de dolor, temperatura, posición de alguna de las partes de las extremidades, sino que también va a procesar información ahí y va a generar una respuesta. O sea, ahí eso quiere decir que integra esa información sensorial y la convierte, o sea, recibe esa información, la procesa y produce una respuesta motora. Por eso hay reflejos circuitos que solamente se realizan a nivel, se ejecutan a nivel medular y no tienen que llegar hasta el cerebro. Los circuitos neuronales espinales son necesarios para los sistemas de control motor más complejos. Esto, como vamos a ver, es así. Estos circuitos locales de la médula son indispensables para actos motores más complejos y para la producción del movimiento involuntario. O sea, por ejemplo, si estoy pensando y quiero levantar el brazo, no solamente es la médula la corteza la que contribuye, sino la médula también. El movimiento de vaivén de las piernas, por ejemplo, cuando caminamos, la orden civil la da el cerebro, la corteza, pero el movimiento la ejecuta, el control de estos movimientos de vaivén de la marcha lo realiza la médula. El cerebro envía pues la orden de mando, inicia la marcha y la dirección secuencial del control de las actividades. Los cambios de movimiento hace también un monitoreo continuo y interviene en el equilibrio durante la marcha. Pero ese movimiento de brazos, piernas y esa coordinación de ellos lo realizan los circuitos locales medulares. Ahora vemos cómo está pues organizada la médula espinal para la ejecución de las funciones motoras. O sea, digamos que la médula es el primer nivel, el nivel más jerárquicamente más inferior para la ejecución de los movimientos, y la corteza ya es lo más elaborado, y es cuando uno hace un movimiento planificado. O sea, uno piensa y dice, primero voy a hacer este movimiento y luego secuencialmente realizo el otro con un objetivo. Entonces, la médula tiene sustancia gris y sustancia blanca. Como ustedes saben, la sustancia gris medular es la zona donde están los cuerpos neuronales, están las neuronas que van a intervenir en la integración para los reflejos medulares. Es en forma de H, como la ven ahí en el dibujo, y las señales sensoriales viajan por las raíces posteriores de la médula que están acá. Y llegan al asta posterior de la médula. Toda la parte posterior es sensitivo, sensorial, y lo anterior es motor. Cada señal sensorial termina en la sustancia gris y se van a producir acá, como le digo, una neurona de acá va a hacer conexión por intermedio de
otras interneuronas o directamente con la neurona de acá del asta anterior y va a ejecutar el movimiento. Y por otro lado, esta neurona de acá atrás va a emitir señales que van a ir arriba hasta la corteza, pasando por muchos filtros que son en el tronco, en el cerebelo, y para que la corteza esté informada y monitorice los movimientos o los modifique. Entonces por eso transmite las señales a niveles más altos a la corteza. Cada segmento medular tiene varios. Ustedes saben que la médula está organizada en segmentos y cada segmento, o sea, cada pedacito de médula tiene varios millones de neuronas. Tienen una neurona tienen neuronas que son de tipo sensoriales, que se encuentran en el asta posterior de la médula, otras que son motoras, que se encuentran en el asta anterior de la médula, que se llaman motoneuronas. Estas motoneuronas son de dos tipos, que también se le conoce como la segunda neurona, neurona motora. La primera está en la corteza frontal, en la corteza motora primaria, la segunda está en la médula. Pero bueno, esta segunda neurona motoneuronas son de dos tipos, alfa y gamma. Las alfas son las más grandes y son las que van a ir a los músculos esqueléticos grandes, y las gammas son más pequeñitas y van a intervenir en otro tipo de función, en una función más que todo de feedback o de retroalimentación sensitiva de los músculos al sistema nervioso como medida de protección. Y además, el tercer tipo de neurona que existe en la médula son las interneuronas. Son unas neuronas más pequeñitas y, como su nombre lo dice, son interneuronas. Se encargan de conectar una neurona motora con una sensitiva o dos motoras, como vamos a ver más adelante. Entonces ya hemos hablado de las neuronas motoras, ahora vamos a hablar de las sensitivas, ahora vamos a hablar de la motoneurona anterior. Como les dije, están localizadas en el asta anterior, acá en azul, y Sherrington la llamó la vía final común. ¿Por qué? Porque de donde venga la orden, ya sea local de la médula o de la corteza o de las áreas del neocórtex motor, de donde venga la orden va a llegar hasta acá, hasta la segunda neurona, que es esta, la segunda neurona motora, y esta es la que va a ejecutar porque va hasta el músculo, y el músculo es el efector, el ejecutor de la orden. Dice, levanta el brazo, mueve el dedo, mueve la pierna, lo que sea, ese es el ejecutor. Por eso es que Sherrington la llamó la vía final común. Salen a raíz de las raíces anteriores. Esta es la raíz anterior, esta es la raíz posterior y este es el nervio raquídeo, que es mixto, motor y sensitivo. Y van a llevar a fibras musculares esqueléticas. Este nervio está cubierto de mielina, y este nervio, que son las raíces espinales, porque son el origen de los nervios espinales, son los que están cubiertos de mielina, como digo, y en la polineuritis, polirradículo, por eso se llama radículo, neuritis, se pierde la mielina acá en todo el nervio, y por eso es que se produce la parálisis. Bueno, estas motoneuronas son de dos tipos, una grande alfa y otra pequeña gamma. La grande alfa es la que va de frente al músculo esquelético. La motoneurona alfa origina las grandes fibras nerviosas alfa de tipo A, inervan a fibras esqueléticas grandes y estimulan de 3 a cientos, o sea, cada motoneurona va a estimular a cientos de fibras, puede llegar a estimular cientos de fibras motoras, y eso va a constituir la unidad motora. Eso lo vamos a ver en la clase de contracción muscular, cómo es que se produce la contracción y cómo está organizado. Pero acuérdense que aquí, en la unidad motora, interviene la motoneurona alfa, que es la más grande y que va a los músculos esqueléticos grandes. Como le dije, la médula espinal está organizada en segmentos pequeños, y cada segmento tiene una región cervical, torácica, o sea, toda la médula tiene 4 zonas, hasta la coxígea, que no llega a la médula ahí, ¿no? Entonces hasta el sacro no llega. Entonces vemos que la médula tiene segmentos coxígeos, torácicos, lumbares y sacros. Estos segmentos medulares son 30.
y van a inervar los músculos axiales y distales de las extremidades. A eso corresponde el engrosamiento. Vamos a ver que la médula, ustedes ven que a nivel cervical tiene un engrosamiento y a nivel lumbar, porque a nivel cervical se encuentra, en este engrosamiento se van a encontrar los nervios, las neuronas que son encargadas de inervar los miembros superiores, y a nivel lumbar los miembros inferiores. El segmento cervical, como les dije, tiene 30, en total tiene 30 segmentos, la médula, y cada región, la cervical, tiene 8 segmentos, C1, C2, C3, hasta 8, la torácica 12, la lumbar 5 y la sacra 5. Estos segmentos, como les digo, cada segmento medular, acá está en este dibujo la médula, la sustancia gris de la médula, y podemos ver que esta zona ploma corresponde a la zona que se va a encargar de los músculos distales. O sea, nosotros en las extremidades tenemos músculos proximales, hombro y brazo, y distales, que es el antebrazo y la mano. Y vean ustedes cómo casi para afuera de la H motora están las neuronas encargadas de controlar la musculatura distal, y en cambio en la parte medial central lo de la musculatura axial. Y aquí en la médula tienen este recorrido en este lugar, y en negro es la parte de la inervación visceral. O sea, todo el sistema nervioso está perfectamente organizado, ordenado, siempre se cumple esto. Esto es lo mismo que les he dicho. Si este es un corte de un segmento medular, aquí vemos que en esta parte medial está la inervación de los músculos axiales, en cambio en la parte lateral o distal del cuerno anterior de la médula están las neuronas encargadas de la musculatura. Acuérdense de este muñequito, de esta figurita del brazo, y entonces van a saber qué distribución las neuronas, qué músculos inervan. Todo ordenado. Las fibras nerviosas, como les dije, son los nervios raquídeos y están cubiertas por mielina. Mielina, y los nervios tienen estos nódulos, ¿no? Estas segmentaciones. Recuerdan que les dije que la mielina de las fibras nerviosas periféricas, o sea, de los nervios periféricos, están formada por las células de Schwann, y que su regeneración es rápida. Por eso cuando hay una lesión de ellos, su recuperación es más rápida. En cambio en los oligodendrocitos, que son los que dan la mielina de la parte central, su recuperación es parcial y más lenta, mucho más lenta, y es más fácil de que queden secuelas. Esto es en cuanto a las motoneuronales. Ahora, la motoneurona gamma, que es la otra motoneurona que se encuentra en el astro anterior, es más pequeña, están junto a las alfas y transmiten señales de fibra tipo gamma A. Estas señales van a las fibras musculares pequeñas, que son especiales, y que les dije que tenía que ver con el feedback sensitivo, o sea, la información sensitiva del músculo. O sea, van a las fibras interfursales y a los usos musculares. Esto es importante porque si no hubiera esta retroalimentación sensitiva, pues el músculo se podría estirar y se podría romper. No hay un mecanismo de control que le está diciendo al sistema, al cerebro: oye, esto con la médula está muy estirado, ya para, porque se va a romper. Ni si se va a contraer mucho, se puede también lesionar, ¿no? Entonces son tanto el uso como el otro, el Golgi, son para controlar una retroalimentación sensitiva, controlar la integridad del músculo. El tercer tipo de neuronas que hay en la médula son las interneuronas, que están localizadas en toda la sustancia gris a lo largo de toda la médula, en las astas anteriores, en las posteriores y en las intermedias. Son numerosas, son más pequeñas, pero son numerosas, y son 30 veces más en números que las otras. Son pequeñas y excitables, tienen muchas conexiones entre sí, son responsables de la función integradora de la médula. Estas son las que se encargan de conectar
la médula en un mismo segmento, un lado con el otro extremo, o si no, el lado derecho con el lado izquierdo de la médula, o un nivel cervical con un nivel lumbar, por decirlo, ¿no? Entonces forman circuitos de diferentes tipos, convergentes y divergentes, intervienen en los arcos reflejos medulares, y gran parte de las cortes coespinal, o sea, el que viene de la corteza, la motoneurona 1, la primera motoneurona, terminan en las interneuronas. Después que se integran con señales de reservorio de interneuronas de otros niveles medulares, la neurona motora anterior para controlar la función muscular. Existe también un sistema inhibidor que son las células de Renshaw, son un tipo de interneuronas especiales que están localizadas en el asta anterior y sus ramas colaterales van a las ramas colaterales de la porción inicial del axón de la motoneurona anterior, o sea, se conectan con la parte inicial de la motoneurona anterior, y estos sirven porque son inhibidoras. Entonces producen una inhibición recurrente cuando el caso lo necesite. Entonces el sistema motor también necesita una inhibición recurrente para agudizar las señales, igual que el sensorial. Así como el sensorial, nosotros tenemos que recibimos información, un montón de información, y bloqueamos, no atendemos esa información sensorial. Igualito, el sistema motor puede mandar una descarga para que se contraiga, pero no se van a contraer en forma masiva todos, sino para que se pueda contraer un músculo especial o un conjunto de músculos. Estas células de Renshaw utilizan su función inhibitoria para bloquear y para que la función, para que la señal no se difunda, no sea borrosa, digamos, no se pierda como otras. Las conexiones multisegmentarias de la médula. La médula tiene conexiones, por ejemplo, el nivel cervical alto con el nivel cervical bajo, el dorsal o el lumbar, y tiene fibras propioespinales de las fibras ascendentes y descendentes de las médulas. O sea, más de la mitad de las fibras que van por la médula también son las que sirven para conectar diferentes niveles de la médula, y también viajan por diferentes segmentos las vías para los reflejos multisegmentarios y para la coordinación simultánea de los movimientos de las extremidades superiores e inferiores, sobre todo durante la marcha. Cuando uno está caminando hay un movimiento de vaivén de los brazos, eso es normal, y estas conexiones multisegmentarias sirven para eso, para los reflejos de coordinación de los movimientos de las extremidades superiores e inferiores, para los reflejos multisegmentarios de la médula y para las fibras propioespinales ascendentes y descendentes de la médula. La médula ejerce control, como les dije, también sobre la función muscular en forma directa. ¿Cómo es que controla directamente la función muscular? Mediante la contracción muscular, o sea, mediante la segunda motoneurona, la motoneurona alfa, la grande, que va directo al músculo. O sea, directamente ejecuta la contracción muscular. Pero también tiene otro control sobre la función muscular, que es un control indirecto de retroalimentación sensorial, y eso es continuo, de tal forma que va informando la situación del músculo en forma continua en cuanto a su longitud y a su tensión, que no se estire mucho ni que se rompan fibras cuando se hace mucha fuerza en la contracción. ¿Y cómo lo hace esto? ¿Cómo hace este control de las funciones musculares? Porque hay unos receptores sensoriales del músculo. En el músculo hay dos estructuras que funcionan como receptores sensoriales. ¿Por qué son receptores sensoriales? Porque informan sobre la longitud, uno, y el otro sobre la tensión. Son dos receptores diferentes. Uno es el uso muscular, que informa sobre la longitud, y los órganos tendinosos sobre la tensión con que se está haciendo la contracción muscular. Estos son los dos receptores sensoriales del músculo. Vamos a hablar primero del uso muscular. El uso muscular, acá en este dibujo ustedes están viendo un músculo, el brazo, y en este pequeño fragmento, o sea, en la zona engrosada del músculo, vemos que hacemos un corte y aquí vemos una estructura.
Este es el uso muscular. Este uso muscular se encuentra localizado en la parte más gruesa, que se llama vientre del músculo. Miden de 3 a 10 milímetros. Está compuesto por varias fibras, de 3 a 10 fibras musculares intrafusales, o sea, fibras más chiquititas, y se llaman intrafusales porque están dentro del huso. Pequeñas, adheridas, y estas están adheridas, como ustedes ven, a las fibras grandes. ¿Vale? Cosa que si estas se contraen o se estiran, van a jalar y van a estimular a estas fibras. La región, este uso tiene una región central. Esta región central, que es carece de actina, o tiene muy poco filamento de actina, si tiene miosina, y no se contrae. Esto de acá, perdón, tiene poco filamento de actina y miosina y no se contrae. No, esta parte central, esta. Pero los extremos sí se contraen. Y esta es la que está inervada por la motoneurona gamma, por esa chiquita que salía, esa motoneurona pequeña que se encontraba en el asta anterior, por la motoneurona gamma, que es la encargada de conducir, de participar en la transmisión de la información sensitiva de los músculos. La inervación sensorial de estos usos musculares, aquí lo tenemos, tenemos que la parte central es la parte receptora. Estas fibras sensoriales que se encuentran acá son estimuladas por tracción, o sea, cuando esto se contrae, jala la parte central. Y esto se produce cuando hay alargamiento de todo el músculo, o sea, cuando se contraen los dos extremos del huso. Tienen una terminación primaria y una terminación secundaria. La terminación primaria es una fibra nerviosa tipo 1A que envía señales rápidas. Entonces aquí ya estamos viendo que tiene dos tipos de terminaciones para dos tipos de señales, dos tipos de señales que envían una información para una respuesta rápida, que es la primera, la primaria, y la secundaria para una más lenta, que son por fibras tipo 2 más pequeñas. Entonces aquí tenemos ya el uso muscular más amplificado y el dibujo, y vemos que en la parte central tiene, ¿qué cosa tiene? Es una formación capsulada y tiene en la bolsa o saco nuclear, que es este, y que está inervada por fibras primarias, como les dije, que son rápidas, preparadas para una respuesta rápida. En cambio, la cadena nuclear, que está inervada por fibras primarias y secundarias, o sea, tanto para llevar información rápida como información más retardada, que demora más. Entonces vemos que estas terminaciones tienen dos tipos de respuesta: una respuesta estática, o sea, una respuesta estática quiere decir que se demora un poco más en ejecutarse y se produce cuando hay un estiramiento lento del uso. Y esta respuesta es proporcional al grado de tracción. La transmisión es por minutos y como es lento, es más, demora un poco, también la respuesta es más prolongada. En cambio, una respuesta dinámica se presenta ante un estiramiento brusco, responden a un cambio de velocidad y solamente las fibras primarias son las únicas que transmiten este tipo de información rápida. Y la responsabilidad es del saco nuclear que habíamos visto anteriormente. En la parte central está el saco y estaba la cadena nuclear, que era la respuesta secundaria o más lenta. Las terminaciones, ya dije, informan sobre cambio de longitud, y cuando se acorta el uso se reduce la emisión de estos impulsos. Los nervios motores gamma del uso son de dos tipos. Son los gamma dinámicos, que son para la parte central, cuando se estimula las fibras del saco nuclear, y los estáticos, que son cuando se estimula la fibra de la cadena nuclear. En forma normal hay una descarga continua, o sea, hay una descarga baja de los usos musculares, hay una excitación leve de los nervios gamma, que emiten impulsos sensoriales continuos a la médula, o sea, la médula está continuamente informada sobre la situación del músculo.
En cambio, cuando hay un estiramiento, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la velocidad del disparo y salen señales positivas. O sea, se estimulan los gamma dinámicos. Y cuando hay un acortamiento, se reduce la velocidad de la descarga y son señales negativas. La función del el reflejo de estiramiento muscular es función del uso muscular. Y hemos dicho que el uso es para medir, para sentir, para detectar el estiramiento muscular. Su sinónimo, porque como este principio se utiliza en el reflejo miotático, se le llama reflejo miotático. Es un circuito que vamos a ver, no es más que un circuito básico de un reflejo medular. El receptor es el uso muscular, ese se estimula cuando se estira y se transmite por las fibras rápidas del uso muscular, ingresa por la raíz dorsal de la médula y por vía monosináptica o directamente hace sinapsis con la motoneurona de origen o por interconexiones o por conexiones con una o dos interneuronas, un circuito corto, va a producir una respuesta de contracción. Después de la respuesta, eso es en el reflejo miotático, después de la respuesta dinámica de estiramiento se produce una respuesta estática más débil y prolongada, que es la contracción del reflejo miotático. El sistema eferente gamma es estimulado. Ahora, este sistema eferente gamma, ¿quién es el que lo estimula? O sea, ¿quién es el que lo controla? ¿Y quién es el que lo mantiene en una estimulación baja, permanente? Es por la región facilitadora del sistema bulboreticular del tronco y por impulsos transmitidos a dicha zona. ¿Y quién estimula esta parte del tronco? Vienen impulsos que vienen desde el cerebelo, de los ganglios basales y de la corteza cerebral. ¿Qué función tiene este sistema gamma? ¿Para qué existe? No solamente si es para detectar los estiramientos de los músculos, es para defensa del músculo y también para amortiguar, cuando es que se produce esto, para amortiguar los movimientos de diferentes partes del cuerpo durante la carrera y la marcha, para estabilizar la posición del cuerpo durante la acción tensora debido a la estimulación de la región facilitadora del bulbo reticular y áreas asociadas del tronco. Estabiliza la posición de las articulaciones y ayuda a la ejecución de los movimientos voluntarios complejos. La aplicación clínica, como le dije, es el reflejo de estiramiento o reflejo miotático, y tenemos diferentes reflejos miotáticos de acuerdo al músculo que lo estimula. Un ejemplo rotuliano, ¿no? Entonces, el aquiliano, bicipital, tricipital, etc. Una acción, ¿qué cosas son entonces los reflejos? Los reflejos la acción refleja es una respuesta que es relativamente estereotipada ante un estímulo sensorial específico. O sea, ante un estímulo X específico, el mismo estímulo va a producir siempre la misma respuesta. Eso es. O sea, el estímulo es el estiramiento del músculo, que es lo que va a producir una contracción del músculo. Y esto nos va a permitir saber si la vía de este reflejo, que sabemos que está en diferentes segmentos medulares, está intacta. Esto nos sirve, por ejemplo, en clínica para estudiar los reflejos. Acá tienes el reflejo rotuliano, que lo que hacen es golpear la rótula, el tendón, el tríceps acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a estirarlo y vas a producir un estiramiento y se va a contraer acá. Se va a estirar la pierna y va a patear. Esa es la respuesta rotuliana. Este es el reflejo patelar. Acá les voy a mostrar varias imágenes con los diferentes tipos de reflejos en diferentes niveles corporales. Para eso se utiliza el martillo. Y esto nos permite, ¿qué cosa es lo que nos permite? Saber si yo, por ejemplo, golpeo el rotuliano y puedo ver si estoy pensando en un paciente que tiene, o decirle viene porque tiene dolor lumbar intenso y se irradia a la cara posterior de un miembro inferior. Entonces le examino y si encuentro que uno de los reflejos, el rotuliano o el aquiliano, está abolido, entonces puedo decir si el rotuliano está abolido, quiere decir que la raíz de L4 y L5 está dañada en ese lado, o si
El de Aquiles es el que está abolido, entonces es más abajo, en el segundo. Entonces me puede indicar el nivel de la lesión radicular. Entonces ya estoy pensando yo en una hernia en la columna, que ha salido, la hernia del núcleo pulposo del disco intervertebral, que sale y que puede comprimir una raíz y esa es la que produce el dolor. Y si encuentro este reflejo abolido, y si hay debilidad, y si hay otros síntomas, entonces ya digo, esta hernia tiene una hernia y esta hernia está chancando la raíz, tiene compresión de la raíz a tal nivel, con los reflejos, ¿no? Puede ayudar. O si no, si hay una lesión, por ejemplo, piramidal, en la lesión piramidal, supongamos que hay una hemiparesia, o sea, una pérdida de fuerza en el cuerpo derecho, un paciente que en forma brusca presenta debilidad, una parálisis del medio cuerpo derecho, y le hago los reflejos, voy a encontrar que en el lado derecho los reflejos están más vivos, quiere decir que hay una estimulación, hay sino piramidal, hay una lesión de la vía piramidal del lado derecho que corresponde a la vía piramidal, o sea, la corteza motora del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo. Y así nos sirve en la clínica. Entonces, este es el arco reflejo, le llamamos arco porque entre el estímulo por la raíz posterior de la neurona sensitiva, que hace sinapsis con la neurona sensitiva del segmento de esta correspondiente en la médula, acá está la interneurona que conecta, esta es la neurona sensitiva que se conecta con la neurona motora del acto anterior y manda la orden, ¿no? Que siempre es estereotipada, la misma. Esta conexión puede ser directa o puede ser con una interneurona de por medio, pero en todo caso el circuito es pequeño. Entonces aquí vemos lo que se hace, golpear con el martillo aquí el tendón del cuádriceps, y el tendón del cuádriceps va a producir como respuesta estereotipada esto, una patadita, o sea, extensión de la piel. Aquí este es el reflejo bicipital, el miembro superior, este es el estilo radial, este es el tricipital, que lo que va a hacer es una respuesta de extensión. El bicipital lo que va a hacer es se va a flexionar acá el músculo y aquí el brazo se va a ir para atrás. Y este es el flexor de los dedos. Se pone, no se percute directamente, sino se ponen los dedos así a lo largo de los tendones de los flexores que están en las falanges. El paciente tiene que estar totalmente relajado y ustedes percuten con un golpe seco encima de su dedo, entonces ese golpe va a estirar en forma pareja todos estos dedos y la respuesta va a ser una flexión, que se llama el reflejo del flexor de los dedos. Y este es el reflejo aquileo, que lo que se hace es estirar aquí el tendón y golpearlo, estirar un poco el pie, un poco, para hacerlo más sencillo. Y aquí está el tendón de Aquiles, se percute el tendón de Aquiles y esto se va a mover, se va a contraer. Esta es otra forma, como a veces no es fácil sacarlo de la manera anterior, se le pide al paciente que se ponga al borde de la cama en boca abajo y el pie en el aire y se golpea acá y es más fácil ver la respuesta, que se va para acá. Y otra forma más sencilla es hacerlo arrodillar en una silla, se arrodilla en una silla como mirando la espalda, ¿sí? Y se golpean los tendones, esto queda en el aire, se percute ahí y es más fácil sacarlo, ahí no hay pierde, porque de las maneras anteriores a veces es difícil porque el paciente no ayuda. Bueno, ya hemos visto todo sobre el otro tipo de receptor, el uso muscular, y ahora vamos a ver el otro receptor muscular, que es el órgano tendinoso de Golgi, que este nos habla sobre la contracción, sobre el grado de tensión del músculo. Es un reflejo sensorial encapsulado por donde pasa un pequeño haz de fibras también tendinosas musculares, 10 a 15 fibras musculares conectadas en serie con uno, y cuando se estimula la tensión es estimulado por la
tensión, no por la longitud, por el estiramiento, sino por la tensión, con la fuerza que se contrae. Tiene también una respuesta dinámica que es intensa y es en los cambios bruscos, es la más rápida, y la estática, que es una respuesta posterior, pero que es de mayor duración. Su transmisión también son por fibras grandes y de conducción rápida, van a las áreas locales medulares, hay una interneurona inhibidora y las fibras largas al cerebelo y corteza, o sea que se transmite a zonas locales y a zonas más distales. Es un reflejo inhibidor también y da una retroalimentación negativa, impide el exceso de tensión y evita el desgarro y el arrancamiento del tendón. Tiene un efecto protector igual que el otro. Este es el órgano tendinoso encapsulado con las fibras musculares, con unas cuantas fibras musculares menos de 10 y por donde pasan unas fibras nerviosas que transmiten, van a detectar el grado de tensión que tiene el músculo y sirve, como les digo, de protección. Aquí esta es otra forma de que han esquematizado el órgano de Golgi, el uso muscular, es el uso muscular para, son los dos receptores que son protectores, que informan, que dan la retroalimentación sensorial sobre el estado tanto de longitud como de contracción. La función de ambos receptores sensoriales es el control medular de la función motora y la médula a su vez informa a centros superiores de este control sobre cambios instantáneos de los músculos. Ejemplo, los haces espinocerebelosos informan, dan esta información al cerebelo y otras vías van a las regiones reticulares del tronco y a otras zonas de la corteza cerebral. Pero la médula no solamente tiene estas respuestas, la respuesta flexora del uso muscular, sino también tiene otras respuestas reflejas, tiene otras respuestas reflejas que son también protectoras, como por ejemplo el reflejo del flexor y el reflejo de retirada. Cuando uno tiene un estímulo doloroso intenso en una de las extremidades, este estímulo doloroso va a estimular a los músculos flexores para retirar ese segmento, o sea, retirar esa parte hacia lejos de ese estímulo nocivo. Y lo hace vía interneuronas y con la participación de las motoneuronas, así lo retira, lo flexiona. Es un circuito más corto, de 3 a 4 neuronas, y comprende un circuito divergente que difunde a músculos necesarios para hacer la retirada, o sea, quitar la mano o el pie. El circuito de inhibición recíproca, porque va a inhibir a los músculos antagonistas que se interponen a hacer ese movimiento, y tiene un circuito para producir una descarga repetitiva prolongada, o sea, para que el efecto de esta respuesta sea prolongado, o sea, se mantenga la flexión. Por ejemplo, el patrón de retirada se presenta después del reflejo flexor. Ejemplo, un estímulo doloroso del brazo intenso provoca flexión del brazo y contracción de los abductores para llevar el brazo hacia afuera. O sea, primero se contrae el brazo para retirarlo, digamos, de un estímulo nocivo, ya sea que quema, que hinca, y después los abductores, o sea, la rotación externa, para la separación del brazo, para llevar el brazo afuera y lejos del estímulo nocivo. También hay el reflejo flexor y de retirada en el pie. Por ejemplo, uno pisa una tachuela, un clavo, una aguja, lo que sea, se produce dolor, se produce la flexión del pie y la reducción de la pierna. Entonces se retira de acá del estímulo doloroso y se aleja la pierna del estímulo. En todo esto ustedes están viendo para, al sentir este estímulo acá, mire, que es percibido por este segmento medular más bajo, el pie, que corresponde al pie, se va a conectar con unos niveles más altos para ejecutar este movimiento de flexión de la pierna y el de abducción, o sea, rotación también de la pierna, o sea, alejar la pierna. Igualito sucede con el brazo. Pero noten ustedes que todas las neuronas que intervienen en este reflejo de flexión y de retirada, que es un reflejo más complejo a nivel medular porque intervienen varios segmentos, son todos del mismo lado. Pero hay una respuesta todavía más compleja que esta,
que complementa, que es el reflejo de extensión cruzada. Después de 5 segundos que se produce la flexión, el miembro opuesto se extiende y ya no solamente aleja ese miembro, esa extremidad, sino aleja el cuerpo del estímulo doloroso. Y las señales de los nervios sensoriales, para que aleje al cuerpo, o sea, para que funcione la otra pierna y alejarse del estímulo, ¿qué cosa es lo que hace? O sea, no solamente flexiona y se para, sino que se aleja. Y para que se aleja tiene que estimular a los extensores, pero del lado contrario de la médula. Entonces aquí ya están interviniendo varios segmentos medulares y también intervienen no solamente del mismo lado, sino del lado contrario. Aquí vemos la respuesta, flexiona la pierna, rota y el cuerpo se aleja. Entonces aquí estamos viendo que ambos lados de la médula, o sea, no solamente las interneuronas, todo esto lo hace con las interneuronas. Las interneuronas del mismo lado participan en diferentes segmentos, sino que también del lado contralateral, o sea, cruzan la línea media de la médula. También hay una inhibición recíproca. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos una flexión, cuando activamos los flexores del brazo, los extensores, los que te jalan para afuera, ¿qué es lo que tiene que estar? Tiene que estar inhibido, porque si no, no podrías hacer. Si te jalas dentro del flexor como el extensor, no se produciría un movimiento, entonces lo que se queda ahí es eso es lo normal que hace la médula. Entonces, esta inhibición recíproca se encuentra como después funcionalmente abolida, por ejemplo, cuando vemos también algunos tipos de debilidades de tipo histriónico, que nos puede servir para deducir, pero no al 100%, pero sí nos ayuda de que no puede movilizar, pero no porque tiene parálisis, sino porque están contrayendo los dos músculos y no se mueve. Entonces, por ejemplo, una persona que dice que no puede mover el brazo, le dice, a ver, mueve el brazo, no puedo, no tengo fuerza, no. Entonces, aparentemente está paralizado ese brazo, pero si ustedes lo palpan, a la hora que le dicen, a ver, muévelo, contrario, lo tocan, y entonces van a ver que el extremidad está dura, tensa. Y lo tocan y ven que los músculos están todos contraídos. Eso quiere decir de que hay contracción de tanto los agonistas con los antagonistas. Y ese es un signo indirecto de que esto se podría tratar de algo psicológico, ¿no? Conversivo. O provocado, ¿no? Que no es lo mismo. Ahora, existen reflejos medulares que causan espasmo muscular. Por ejemplo, en el ser humano hay reflejos medulares que van a producir espasmo muscular y que nos van a ayudar en ciertas situaciones. Porque, por ejemplo, el dolor en sí puede producir espasmo muscular. Entonces, estímulos dolorosos en determinadas zonas producen reflejos de músculos locales, reflejos de contracción de músculos, de espasmo. Por ejemplo, en una fractura, una persona que se haya caído, golpeado, ha recibido un traumatismo en el brazo y se ha fracturado el hueso. Por ejemplo, se ha fracturado el húmero. Cuando lo examinan van a encontrar contraídos los músculos que están alrededor del húmero. Otro es la contracción muscular en la peritonitis. Ustedes saben, cuando hay un abdomen agudo y hay inflamación del abdomen, del peritoneo, lo que van a encontrar es el abdomen tieso, duro. Lo tocan ustedes, lo palpan. Por eso los cirujanos, cuando hay dolor abdominal, palpan el abdomen y está duro, porque hay contracción muscular. ¿Y por qué se produce? Es un reflejo medular que produce espasmo, y esto es debido a que hay algo que está mal ahí. Hay un abdomen agudo y nos avisa, se ha perforado el apéndice, se ha perforado una úlcera, etcétera, etcétera. O sea, es un aviso. También se pueden producir calambres musculares por factores irritativos locales como frío, isquemia o mucho ejercicio. El dolor, por ejemplo, el ejercicio excesivo puede producir dolor, contracción refleja
y mayor estímulo sensorial aumenta la contracción inicial. O sea, si ustedes le producen más dolor, va a aumentar más la contracción inicial. Entonces vemos que podemos encontrar ejemplos de estos reflejos medulares que producen espasmo muscular. Muchas veces de ellos es como un mecanismo de alerta, aviso, como acuérdense en una peritonitis, un abdomen agudo. Claro, una fractura no, porque en la fractura se ve otro signo de que hay fractura, pero ahí vamos a encontrar. Y en el ejercicio quizás no tanto, porque ya saben que han hecho ejercicio y ha habido demasiada actividad muscular. Luego pasamos al shock medular. ¿Qué cosa es el shock medular? El shock medular es cuando se produce una sección brusca de la médula cervical. Por ejemplo, en un accidente que hay fractura de la columna cervical. Al producirse fractura o golpe en la columna cervical se puede haber lesionado y seccionado la médula. Entonces, imagínense usted que había una fractura de la columna cervical y por un traumatismo, ese es el traumatismo vertebromedular, y entonces se produjo como si hubiesen agarrado con un cuchillo y habían cortado la médula. Entonces se produce una depresión inmediata de los reflejos medulares, y la médula recibe una estimulación continua, tónica, de la corteza motora, tronco y cerebelo. Esa estimulación del tronco y cerebelo no la recibe en los primeros minutos, pero sí después de horas o semanas, y se van recuperando gradualmente. Por ese motivo, como no reciben esta estimulación, puede producirse una caída de la presión arterial. O sea, un paciente es una situación grave, porque imagínense, puede hacer hipotensión por llegar al shock, se puede morir, y hay bloqueo de todos los reflejos musculares para abajo. Esa es una fractura cervical en el humano. Sin embargo, también hay otra situación en que hay varias situaciones en que se hacen evidentes los reflejos medulares. Por ejemplo, por decirles, un paciente que está en muerte cerebral, antes de hablar de la gallina, en muerte cerebral, ha tenido un traumatismo encefálico grave, se ha lesionado el tronco en forma irreversible, o sea, no se va a recuperar, todos los reflejos del tronco están abolidos y el paciente no responde, y no se va a recuperar, porque ya lo que está en muerte cerebral quiere decir que ya el cerebro no recibe la suficiente circulación cerebral, y es cuestión de tiempo, que pueden ser horas o pocos días, pero el paciente va a fallecer. Y ese paciente que está en muerte cerebral es el paciente que se debe saber poder, a veces es muy difícil, pero a veces hay una técnica especial, se hace ese diagnóstico y es un potencial, digamos, un potencial donador de órganos. Es importante detectarlo a tiempo para que ese tiempo que le queda de vida, mantenerlo en situaciones óptimas, para que puedan mantenerse los otros órganos en condiciones óptimas y poder donar órganos si es que lo autoriza. Entonces esos pacientes están en coma profundo, como ustedes sabrán, bueno, coma profundo, no se mueve nada, están totalmente flácidos, pero no tienen reflejo pupilar, no tienen reflejo corneal, no responden a ningún tipo de dolor profundo, de nada. Pero hay algunos que de repente se mueven, o sea, mueven una pierna, o de repente se mueven como que intentan asentarse, el signo de Lázaro se llama. Entonces eso es a poner en duda a todo el mundo, y dice, está vivo, no está vivo, no sé cuál. Pero eso puede ser, y hay otros tipos de reflejos más, que son los reflejos medulares. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los reflejos medulares todavía siguen. Si bien es cierto, el cerebro ya perdió el tronco, y al tronco no le va a funcionar más, pero todavía le sigue llegando en forma parcial algo de sangre a la médula, entonces algunos reflejos pueden pasar. Y a veces se ve eso, y esos son los reflejos medulares. Entonces uno tiene que saber que no, este es un reflejo medular, los demás reflejos del tronco están fuera, no tiene respiración espontánea, por supuesto, si tiene comprometido el tronco no tiene respiración espontánea, necesita un respirador. Entonces es cuestión de
esperar nomás porque lo mantienen en una sala de cuidados intensivos y eso es. Entonces aquí vemos la presencia de los reflejos medulares que en cierta forma, en este caso, ¿qué es lo que nos hace dudar, ¿no?, del diagnóstico y preocupar. Bueno, aquí vemos, y en otro caso, los reflejos medulares, por ejemplo, cuando los reflejos medulares pueden seguir actuando a pesar de que unos segundos, a pesar de que se corta. Entonces vemos cuántas veces han visto que a una gallina, cuando han matado, la han cortado, la han seccionado el cuello y sigue caminando 2 segundos y ¡bum!, se desploma y la pobre gallinita se muere. Pero eso es porque son los reflejos medulares. Todo esto les digo para que se acuerden que a nivel medular hay reflejos, hay un control, hay una organización de reflejos más simples, que son más que todo de protección, pero que son todos a nivel local. Así es en el sistema nervioso. A nivel local hay ciertos reflejos que son de tal sitio, que pueden funcionar independientemente de acuerdo a la situación. ¿Ya? Entonces acuérdense siempre de eso. Y eso se llama el animal espinal. Luego pasamos ahora al tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Contiene núcleos motores, como ustedes saben, tiene un núcleo de los pares craneales, ¿no es cierto?, de muchos de los pares craneales, menos el olfatorio y el de biótica, ¿no? Pero los demás núcleos sí tienen, a partir del 3 tienen que son algunos motores, unos llevan información motora y otras sensorial, que corresponden a la cara y la cabeza. También están los centros de control de respiración, del sistema cardiovascular, de la función gastrointestinal, que es a nivel vulvar, y también control de movimientos estereotipados del cuerpo. Y vamos a ver por qué. Hay movimientos estereotipados del cuerpo, como por ejemplo bostezar, chuparse el dedo, esas cosas. Son movimientos estereotipados que pueden existir y parece que el control está en el tronco, porque hay evidencia de eso. El control del equilibrio es en el tronco, porque los núcleos vestibulares, el control de los movimientos oculares también es en el tronco. Ahí están los núcleos de tercero, cuarto y sexto. Entonces aquí rápidamente tenemos un dibujo del tronco. Vemos las 3 partes del tronco: el mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿no? Y todos los nervios craneales que salen de ahí. Entonces, los tractos espinales, antes hemos estudiado la médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces hemos estudiado la médula espinal y hemos estudiado la médula espinal y de ahí para afuera. O sea, médula espinal, receptores, médula y nervios, motores y músculos, ¿sí? Ahora vamos a estudiar el control motor, como viene más arriba. Entonces vemos que la médula espinal, si bien es cierto, tiene circuitos locales y tiene control de ciertas funciones independiente de abajo, recibe la influencia de niveles jerárquicamente más altos y niveles espacialmente más altos, que es la corteza motora primaria y las vías, conexiones que vienen del núcleo rojo, de los núcleos reticulares del bulbo y de los núcleos del tectum, o sea, de los colículo superior e inferior, y de los núcleos vestibulares. Todos estos tienen control sobre la médula espinal por medio de unos tractos, de unos fascículos. De tal forma que hay una vía lateral, o sea, que viaja por la parte de afuera, la parte lateral de la médula, y hay otra vía que se va por la parte medial, o ventromedial, por eso es que le llamamos, que ahí está el núcleo reticular y la vía del núcleo reticular y la del colículo vestíbulo. Entonces aquí tenemos las vías motoras del tronco que se van hacia la médula. Entonces tenemos aquí una vista lateral. Aquí vemos que en la parte más alta está el núcleo rojo, a nivel del mesencéfalo. Por ahí están los colículos. Acá está el tectum con el núcleo del tectum, o sea, del colículo superior. Después vemos el fascículo reticular medial y el vestibular, que está ahí acostadito, ¿no? Más bajo. El vestibular ya está por a nivel del puente para abajo. Entonces hablemos del más alto, el rubro espinal. Se origina en el núcleo rojo, en el segmento del mesencéfalo,
los axones se cruzan al lado opuesto, o sea, si bien es cierto salen los axones, se cruzan al lado opuesto y se juntan con la vía córtico-espinal, o sea, se juntan a la vía que viene de la corteza motora y que se dirige hacia la médula. Sus mayores inputs, o sea, sus mayores entradas son la corteza frontal y el cerebelo. O sea, ¿quién recibe órdenes? O sea, ¿quién le manda órdenes al rubro espinal? La corteza frontal y el cerebelo. Lo está ahí chequeando. Lo tiene todo, uno chequea el otro para que asegurar que la función sea buena. Sus fibras solo llegan, estas fibras del rubro espinal solo llegan hasta la médula cervical. O sea, a la parte alta nomás. No, acuérdense, es el más alto y solamente llega a la parte alta de la médula. Acá están las vías córtico-espinales y rubro-espinal. La córtico-espinal es la que viene de la corteza motora, baja a nivel de las pirámides, se le cruza y pasa al lado contrario. En cambio, la vía rubro-espinal comienza en el mesencéfalo, sale de acá, se le cruza de este lado derecho y sale y se pasa al lado izquierdo, también de cruz, más arriba se le cruza. Los tractos retículo-espinales son los que vienen de esa columna que hemos visto, paralela en la parte medial, nacen de los núcleos reticulares del tronco, discurren a lo largo del tronco bajo el acueducto y el cuarto ventrículo, o sea, paralelos a las cavidades ventriculares del tronco, reciben numerosas aferencias, inputs y cumplen variadas funciones. A nivel del puente y vulvar intervienen el sostén del cuerpo contra la gravedad. Claro, porque a nivel del puente están también los núcleos vestibulares. Actúan en forma antagónica con el retículo espinal pontino y con el retículo espinal vulvar. Actúan en forma antagónica los dos, tanto el pontino como el vulvar, o sea, hay uno en la parte del puente y otro en la parte vulvar. Uno va por la parte medial y otro va por la parte más lateral, o sea, más hacia afuera. Y esta actividad es controlada por la corteza cerebral. El tracto vestibular se origina en los núcleos vestibulares del puente, no recibe conexiones corticales, proyecciones. El tracto vestibular medial se origina en los núcleos mediales inferiores y solo diariamente llega al segmento cervical y controla los músculos del cuello. En cambio, el tracto vestibular lateral se origina en el núcleo vestibular lateral y se extiende a lo largo de toda la médula. Participa en el control de los músculos antigravitatorios. Excita las neuronas que inervan los músculos extensores paravertebrales y proximales de los miembros, que son los antigravitatorios, estos paravertebrales y proximales. Permite coordinar, ¿qué es lo que va a permitir esto? Coordinar la posición de la cabeza y del cuerpo en el espacio. El tecto viene del techo viene de los tubérculos, o sea, se origina en el tubérculo cuadrigémino superior, recibe fibra de la retina. El tubérculo cuadrigémino tiene que ver con la información visual y el tubérculo cuadrigémino inferior con la información auditiva. Entonces, estos reciben fibras de la retina, de la corteza visual, de las fibras auditivas y de la sensibilidad somatosensorial, o sea, del dolor, de la posición. ¿Y qué cosa es lo que va a hacer este tracto? ¿Para qué lo necesitamos? Para construirnos un mapa del mundo que nos rodea y orienta los movimientos de los ojos y de la cabeza hacia los estímulos. O sea, cuando nosotros escuchamos algo, vemos algo y desplazamos el ojo hacia el estímulo que estamos escuchando o la luz que viene, está interviniendo el tracto pectoespinal. Entonces acá tenemos otro dibujo en que se ven los tractos vestíbulo espinal y tectoespinal. El vestíbulo espinal viene de los núcleos vestibulares que se encuentran en el puente, que es el cuarto ventrículo, a nivel del cuarto ventrículo. En cambio el tecto espinal viene del colículo, que está más arriba, que está en el mesencéfalo. Estos dos van a hacer conexión con la médula y van a ir controlando la función motora, es lo que ya hemos visto. Prácticamente los movimientos antigravitatorios, la posición de la cabeza, del cuerpo. Este es otro fenómeno que se llama la rigidez de cerebración, que es cuando se produce una lesión en la parte superior que llega hasta el puente. Miren, este es el tronco, el dibujo. Y si la lesión esta sea un hematoma, un tumor, sea lo que fuera, que está comprimiendo, está lesionando el puente, o sea, ya el tronco, miren, el puente
puente, este es el puente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a producir la rigidez de descerebración, el nombre te lo dice. El paciente va a estar inconsciente y va a estar rígido, duro y descerebrado. Cuando está descerebrado, el paciente está en extensión, miren cómo tiene. Si ustedes, el paciente usualmente está en coma y está en una actividad hiperextensora. ¿Por qué? Porque hay una hipertonía extensora del paciente descerebrado debido a una excesiva actividad excitatoria de las motoneuronas extensoras a través de las fibras reticuloespinales. Entonces, si ustedes ven un paciente en coma y que está en hiperextensión, rígido, está descerebrado. A ese se le llamamos en posición de descerebración, perdón, posición de descerebración. A veces está en coma, pero está aparentemente relajado. Ustedes le estimulan con dolor para que despierte y lo que va a hacer es esta respuesta. Entonces ahí se llama respuesta de descerebración. Puede responder así o puede responder en flexión. Vamos a ver. Cuando hacen extensión es por sobreestimulación de los extensores, de los músculos extensores. ¿Y por qué? Porque la lesión ha llegado a comprometer la parte superior del puente. Acuérdense de este dibujo. En cambio, cuando el paciente está también en coma, no responde, lo que sea, y ustedes le estimulan con dolor, y lo que hacen no es extenderse, sino flexionar los brazos, o un brazo, es un lado, otro. Entonces quiere decir que la lesión no ha llegado hasta el puente, sino es hasta el mesencéfalo, diencéfalo y mesencéfalo. La lesión está a nivel del tubérculo cuadrigémino superior y deja el otro intacto, el otro fascículo, entonces no está en extensión, es más arriba la lesión. Y el paciente se pone así, miren, en flexión de los miembros superiores. Los inferiores pueden estar en extensión, pero acá están en flexión. Entonces a esto lo llamamos rigidez de decorticación, porque en ambos casos está rígido, pero en uno está en flexión y en otro en extensión. Entonces cuando está así decimos, si está en flexión está decorticado. Chao la corteza, ¿no? Toda la corteza no pasa la información. Y cuando está en extensión es descerebrado. Por supuesto que la descerebración es más grave, porque está lesionado el cuello. Habíamos dicho de que otra de las funciones del tronco era el control de movimientos estereotipados inconscientes. ¿Cómo es que se ha descubierto esto? Se piensa que en el núcleo en el tronco, hay núcleos que intervienen en el control de estos movimientos. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay niños que nacen sin encéfalo, anencefálicos se llama, o sea, no tienen corteza, no tienen cerebro, tienen el tronco para abajo. Y logran vivir, antes se morían rápido en los primeros días o el mismo día. Ahora pueden sobrevivir, hasta varios meses se han visto que han vivido. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Que pueden succionar, que pueden mamar, pueden expulsar, pueden escupir por la boca alimentos agradables, tienen movimientos de la mano hacia la boca, pueden bostezar, pueden estirarse y pueden llorar. Entonces esto ha llevado a la conclusión de que estos movimientos estereotipados, sus centros deben estar en el tronco, porque corteza no tienen, son anencefálicos, o sea que deben estar en el tronco. Por eso se piensa que el tronco, dentro de sus funciones, no solamente la respiración y todo, la presión, funciones digestivas, sino también los movimientos estereotipados que uno los hace pero en forma inconsciente. Luego pasamos al cerebelo. El cerebelo es otra estructura que ustedes saben que tiene una parte central o axial, todo lo que es central llamamos axial, que es el vermis. Este vermis tiene esta parte del lóbulo flocular, que es la parte más antigua en la escala evolutiva de los animales, y lo nuevo, que es el neocerebelo, que está en verde. Entonces el azul es el arquicerebelo, el rosado es el paliocerebelo, así como hay paleocórtex, hay también paliocerebelo, y el
El verde es el neocerebelo. El neocerebelo ha aparecido ya no. El neocerebelo es importante porque cada parte tiene su función. Por ejemplo, la parte axial, o sea, lo rosado y lo azul, ¿en qué interviene? Acuérdense, está en el centro, ¿no es cierto? Acuérdense de esto porque en clínica le va a servir. ¿Qué controla? Ustedes saben que el cerebro controla más que todo el equilibrio, ¿no es cierto? La coordinación. Pero, cuando está lesionada, ¿qué estructura es la que controla más que todo el tronco, la parte axial del centro? El vermis, ¿ya? El palio cerebral. Y entonces cuando se lesiona esta, ¿qué es lo que se produce? Lesión de la coordinación del centro. ¿Y en qué interviene eso? ¿Cómo lo puedes ver? Como ataxia de la marcha. Caminan todos así como borrachitos que se van. Ataxia, disartria atáxica, hablan también así con la palabra extendida que llamamos nosotros, tiene una disartria atáxica. Eso es, y todo lo que es axial, o sea, línea media. Marcha atáxica, control del tronco. A veces tienen tanta ataxia que ustedes lo sientan al paciente y no puede controlar el tronco, se le va a mover. Hay otros que solamente se nota cuando caminan y que sí pueden estar sentaditos, pero el tronco en sí es axial, ¿ya? Y cuando tienen ataxia o dismetría en los brazos, son los hemisferios. Es muy fácil, ¿se acuerdan ustedes de la mariposita? La parte central controla la coordinación y el equilibrio del centro del cuerpo, y los hemisferios cerebelosos las extremidades, ¿ya? De la coordinación. Aquí es lo mismo desde la parte central, y aquí el arquicerebelo. ¿Y qué es lo que controla lo más antiguo, el arquicerebelo? El balance de los movimientos oculares, cómo se mueven los ojos de forma coordinada. La parte del palio cerebelo, que es esta, es la ejecución motora, como vamos a ver, o sea, el hecho de poder agarrar, de poder caminar, de poder ejecutar alguna acción motora. En cambio, en la parte lateral, o sea, el neocerebelo, ¿qué es lo que hace? Aparte de la coordinación de las extremidades, interviene en el planeamiento motor. Eso es bien importante. O sea, cuando tú vas a hacer un movimiento o vas a hacer algo, tú dices, primero voy a ir acá, después voy a mover este brazo, la pierna, y después me voy a desplazar para la derecha. Ese es el planeamiento motor. Eso ya es algo más elaborado, y como tal más elaborado, tiene que pertenecer a lo más reciente en la escala de la evolución. Entonces la corteza cerebral y el cerebelo constituyen, a pesar de que es un pedacito más del cerebelo chiquito, constituyen el 10% del encéfalo. Sin embargo, contienen más de la mitad de todas las neuronas. Fíjense la cantidad de neuronas que tienen. Hay axones de las áreas motoras del área 4 y 6, áreas somatosensitivas de la circunvolución postcentral, y áreas parietales posteriores se proyectan al cerebelo a través de los núcleos del puente. El ASCOR, el punto cerebeloso, tiene más de 20 millones de axones, 20 veces más que el tracto piramidal. Las vías cerebelosas se proyectan al cerebro a través del núcleo del tálamo, ventrículo lateral del tálamo, y el cerebelo instruye a la corteza. El cerebelo interviene en el acto motor, en el control motor, instruye, enseña a la corteza cerebral respecto a qué dirección, a qué tiempo y a qué fuerza va a tener el movimiento. O sea, todas estas cosas las hace el cerebelo, hacia dónde se va, por cuánto tiempo, la fuerza. Es un sitio importante del aprendizaje motor. O sea, para aprender esas habilidades motoras, nadar, patinar, montar bicicleta, cualquier cosa motora que ahora se hace, los deportes, esto es el cerebelo. El vermis del cerebelo envía sus axones a las estructuras del tronco cerebral relacionadas con el sistema ventromedial que controla la musculatura axial. Acá tenemos un ejemplo de marcha táxica. Ven que un paciente para caminar hace movimientos incoordinados y torpes en los miembros inferiores. El temblor, miren, hay una enfermedad, un movimiento involuntario que se llama temblor intencional, que cuando uno va a agarrar algo empieza a temblar en la mano. Ese es control de cerebro, conexión de cerebelo. Y aquí vemos entonces
la organización del sistema motor ya va cambiando. Miren ustedes, la médula espinal, antes, al principio lo vimos solamente que iba de frente al músculo y que recibía, porque el músculo le daba la información sensorial, se acuerda, por los receptores sensoriales, y que iba a la médula, y con este circuito se manejaba, ¿no? Y aparte tenía otras estimulaciones sensoriales, recibía la médula, ¿no?, de los otros receptores sensoriales. Después vimos, cuando estudiamos el tronco y el cerebelo, que no solamente era acá, la cosa viene desde acá. El tronco, a su vez, controla la médula de ida y de vuelta, porque la médula también le manda información al tronco, ¿sí? La información sensorial también de los receptores de los músculos también va al tronco, y el tronco le manda información al cerebelo de ida y vuelta, pero la médula espinal no se queda solamente en mandarle el tronco al cerebelo, sino también le manda al tálamo. El tálamo le manda a la corteza cerebral, la corteza cerebral le manda información al tronco, a la médula espinal, y también le manda a los ganglios basales, al cerebelo, y así se va formando los circuitos. Fíjense todos estos sistemas, todas estas asas de información que hay para controlar el movimiento, que es la contracción muscular, la vía final común, por eso es que le llaman la vía final común. Ahora, entonces el sistema motor está formado por todos estos elementos que he esquematizado en el dibujo anterior. Hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el que está en la médula y que es la vía final común, la motoneurona alfa y el músculo. Y finalmente el músculo, que es el ejecutor. El sistema nervioso central es pues todo lo que es médula, tronco y todo lo demás. Acá vemos que los músculos pueden ser axiales, o sea que son de la línea media, pueden ser proximales, de la parte proximal de las extremidades, o distales. Y vemos que los músculos axiales son los que controlan. ¿Dónde se encuentran los músculos axiales? En el tronco. ¿Y el tronco qué es lo que va a controlar? ¿O qué es lo que te va a dar? La postura. Si estás de pie o estás echado, o estás encorvado, flexionado, arrodillado. En cambio, los músculos proximales, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en los hombros, en los codos, en las caderas y en las rodillas. ¿Y para qué sirven? Para moverte, desplazarte, para eso. Y los músculos distales, ¿para qué? ¿Dónde están? En las manos, en los pies y en los dedos. ¿Y para qué sirven? Para manipular los objetos. ¿Se dan cuenta? Distales manipular, proximales desplazarse, y los axiales para la posición, la postura. El sistema motor tiene diferentes niveles de organización y son organizados jerárquicamente y en paralelo, o sea, por orden de importancia jerárquica, y paralelo porque funciona simultáneamente en varios niveles. Un nivel alto del control motor, ¿qué es lo que hace? La estrategia. Te dice, es el que piensa, o sea, ese es el que determina qué es lo que va a hacer primero, qué es lo que va a hacer después y cómo lo va a hacer, ¿no? El nivel medio, ¿qué es lo que va a hacer? La táctica, o sea, qué músculos o qué nivel es lo que va a estimular, qué es lo que va a funcionar. Tiene que ser la corteza motora, ¿qué estructuras intervienen ahí? La corteza motora, que son los que controlan a los ejecutores, y el cerebelo, la corteza motora, que es la que va a decir qué tipo de movimiento va a ser, flexión, contracción, extensión, y el cerebelo, que controla la coordinación, la dirección y la velocidad del movimiento, como habíamos dicho. Perdón, el nivel alto no les había dicho. ¿Qué estructuras intervienen para el nivel alto? Intervienen las áreas de asociación del neocórtex, o sea, las programas nuevas, y los ganglios basales. Esas son las estructuras que intervienen en la estrategia del movimiento, del control motor, la corteza motora del cerebelo en la táctica, y en un nivel más bajo, que es la ejecución, o sea, ya lo que va a ejecutar, que es el tronco cerebral y la médula espinal, porque ese es el que ejecuta.
ejecuta, ese es el que directamente va a mandar a qué segmento medular y a qué motoneuronas van a actuar en ese momento. Jackson, que es el neurólogo que sugirió la existencia de una corteza motora antes de que este pudiera ser demostrado experimentalmente. Él dedujo y dijo de que una parte del cerebro tenía que controlar la parte motora antes de que esta pudiera ser demostrado que estimulando esa zona era la que producía la contracción muscular. Él defendía esa posición y estaba no cierto. Fritsch y Hitzig, estimulando la corteza frontal de perros anestesiados, produjeron movimientos en el lado opuesto del cuerpo. Entonces vieron que la corteza motora estaba cruzada y estimulaba, producía movimiento. Ferrier, que fue otro estudioso, y Charrington descubrió que la corteza motora en los monos estaba localizada en la región precentral, o sea, igual que nosotros, delante de la circunvolución central, por eso se le llama precentral. Ese es el paleocórtex, motor, la corteza primaria motora. Campbell dedujo que el área 4 era la corteza motora, o sea, ya vino Campbell y dijo ya, el área 4, esa es la corteza motora, comparando la histología de los primates con la humana, o sea, es la misma de los monos. Penfield ya fue el que hizo, acuérdense, Penfield, ¿qué es lo que hizo? Estimuló eléctricamente la corteza de los pacientes era un neurocirujano que durante la operación, cuando estimulaba la corteza motora, encontró que si estimulaba bien arriba la corteza motora, se movía tal parte del brazo, por decir. Se estimulaba más abajo y ya se empezaban a mover la cara, la corteza motora, o sea, la parte más inferior. Y así construyó el homúnculo. ¿Se acuerdan que cuando ven ustedes el dibujo de anatomía, ven un muñequito, pero que es un muñequito medio raro, que tiene una cabezaza bien grande, una lengua bien grande y unos ojos salidos? ¿Sí? Ya, ese es, ¿por qué pone así? Porque el área, hay una mano con un pulgar grandazo. ¿Por qué? Porque la oponencia del pulgar lo hace el hombre. Eso nos ha permitido desarrollar mucho en evolución. Y entonces tiene una representación cortical más amplia dentro de la corteza motora. Los ojos también, los movimientos oculares son bien complejos, por eso que se ven salir. Entonces, Penfield fue el que encontró estimulando eléctricamente la corteza de pacientes durante la cirugía. Describió la distribución somatotópica de las cortezas premotora y motora suplementaria también, o sea, se vio qué función tenían esas. Y acá está el muñequito. Esta es la corteza motora primaria, y vio que acá en la cara externa, miren la cara externa, aquí es el área de la lengua, del habla, de los ojos también es en el área motora suplementaria, la mano, miren ustedes qué gran, el tronco es chiquitito porque no tiene mayores cantidad de movimientos en el tronco, no se hace, ¿no? Más movimientos y más complejo, más utilidad lo hacemos con la mano, con la cara y el miembro inferior, ¿dónde está? Está representado en la corteza motora, pero en la cara interna, ahí que lo están viendo. Y esto tiene también una importancia fundamental, porque imagínense ustedes, un paciente, ustedes saben el paciente que tiene epilepsia, que tiene crisis convulsivas, imagínense un paciente con epilepsia motora, pero que sus convulsiones comienzan con mover el pie. Mueve el pie, y de ahí se le va moviendo toda la pierna, y de ahí se le sube y llega hasta la cara. ¿Sí? Se mueve todo ese lado. Entonces tiene crisis motoras del lado derecho, por decir, pero comenzaron en el pie. ¿Qué quiere decir? Que el foco, o sea, donde comenzaron las convulsiones, es en el área cortical del pie. Acá. Entonces el foco de la crisis está en la cara interna. Entonces ya nos permite determinar dónde está la lesión, y lo demás ya es extensión de la crisis, porque se propaga todo ese lado y le da todo ese lado de la corteza motora, y si se pasa por el cuerpo calloso puede llegar a la corteza del otro lado y ya es generalizada, ya la crisis se generalizó. Mientras tanto es una crisis focal, ¿no? Crisis focal motora, porque es de un solo lado y usualmente sin perder el conocimiento. Entonces aquí tenemos la corteza motora 1 primaria, por eso el área 4 está amarilla, y esta es la corteza motora suplementaria, que está de acá.
corteza suplemotora, motora suplementaria y el área premotora, y la corteza prefrontal es toda lo verde. Esto verde es lo que más ha desarrollado, pues eso lo tenemos los humanos. Acá está el control de una serie de cosas. Ya vamos a ver en la corteza, en la clase de corteza cerebral, en el neocórtex. Control de la conducta, de ciertas actitudes, de la moral, todas esas cosas están acá. Este es el área sensitiva. Aquí entonces tenemos las áreas motoras de la corteza cerebral, la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, que es el área 6, la corteza parietal posterior, acá, y el área prefrontal, que es esta, ¿ya? El área prefrontal, que está delante no, perdón, la corteza prefrontal es esta es la premotora. Todo esto interviene en el control motor. Se han hecho experimentos con, de perfusión, o sea, diciéndole a las personas, poniéndoles una máquina que va a determinar la perfusión cerebral, o sea, en qué sitio circula más sangre y hay más consumo de glucosa. Entonces vemos en los casos A, B y C. Entonces, para poder ver qué áreas se encienden, se ponen más rojas, que están en mayor actividad metabólica y mayor circulación. Entonces vemos que cuando se le dice al paciente que en A, por ejemplo, en A, que mueva repetitivamente el dedo índice, o sea, se le dice, mueve el índice nomás. Entonces está moviendo el dedo así de un lado, y vas a ver que en la corteza motora en A, del lado contralateral, se enciende. Pero es un movimiento que es repetitivo, no tiene que pensar, no tiene que planearlo, no tiene que esperar nada. En cambio, cuando le decimos que haga movimientos secuenciales de la mano, un dedo de los dos, una mano, la otra mano, que haga así de un dedo, entonces ahí sí tiene que detenerse. Entonces ahí se enciende, ¿qué cosa? Se enciende el área motora y el área suplementaria, porque en la suplementaria ya tienes un trabajito más elaborado. En cambio, cuando le decimos que evoque, solamente que mentalmente se acuerda cómo movía, hacía el movimiento mental, el movimiento secuencial, solamente se enciende esta parte, el área suplementaria. Otro experimento que se hizo es con un monito que se le dice que cuando viera una luz roja en el tablero, tocara con su patita el botón rojo, y que tocara ese botón y que se sonaba un sonido. Y entonces, y se le pone en este experimento con electrodos y todo, ¿qué es lo que se ve? La actividad del área premotora área de las neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? Que cuando se le pone ahí, todavía no se enciende ninguna luz, ¿qué pasa? El mono está mirando y está atento a ver si se aparece la luz, ¿sí o no? Entonces el área premotora no se activa todavía, está atento nomás, está mirando. Y acá están actuando el lóbulo frontal y parietal, atención, y está en sus marcas. Luego se enciende el botón. Cuando se enciende el botón ya el mono está listo, o sea, listo para ejecutar lo que tenía que ejecutar, tocar el botón. Ese es el área premotora y suplementaria, o sea, ya sabe lo que tiene que hacer, estirar el brazo y tocar el botón. Y cuando es ya, o sea, ya ejecuta el movimiento, ya estira el brazo y chanca, ya es el área motora de ejecuto. Entonces, ¿se dan cuenta? Acá está atento, nomás qué área se activa esta. Aquí está ya listo para, sabe lo que tiene que hacer, el área premotora, y aquí ya es el área motora, ya lo ejecuta. ¿Y qué se encuentra en el área motora? En la corteza motora primaria se encuentran las neuronas piramidales, que fueron descritas por Betz y se ubican en la quinta capa de la corteza motora. Recibe afluencias, ya habíamos visto que la corteza motora recibía influencias del tálamo. El tálamo y el cerebelo son los que estimulan a la corteza para que se mueva, para que no se mueva, sino para que ordene el movimiento. Y se proyectan a la médula espinal, dando colaterales especialmente para el tronco cerebral. Aquí tenemos el córtex espinal, el homúnculo, baja acá, pero acá no está graficado
la estimulación que tiene a partir del tálamo y del cerebelo. La corteza cerebral y los ganglios basales, también los ganglios basales lo estimulan, y el mayor input nace del área 6, el núcleo ventrolateral del tálamo. Para ese núcleo nacen los ganglios basales, y los ganglios basales a su turno reciben input de la corteza cerebral, particularmente frontal y prefrontal y parietal. Una de las funciones de este loop parece ser la selección e iniciación de los movimientos aprendidos. Y aquí tenemos esto que hemos dicho. Acá está la corteza cerebral, pero la corteza cerebral le manda al tálamo y le manda al cerebelo, y a su vez el tálamo tiene que estar estimulando la corteza motora para que ejecute estos movimientos, y esto ya se van a transmitir y se van a realizar, ejecutar a través de la contracción muscular. Muchas gracias.